Buenas tardes. Sesión del 24 de octubre del 2024 del seminario Hegel. Estamos leyendo el prólogo, como final, como saben quienes nos sigan, como final de la fenomenología del espíritu. Hemos vuelto a leer el prólogo porque fue escrito al final. Estamos en la página 91 de la edición bilingüe de Abada. Y vamos a ir comentando como siempre. Eh, como estamos en un punto y aparte, que viene de algo anterior, hay que recordar que lo que nos está explicando ahora, lo que nos está explicando en estos párrafos Hegel, es el camino, eh, el camino de la o evolución de la consciencia desde el nivel más elemental, la conciencia, digamos, natural, a la conciencia formada que llega a tomar, a saberse a sí misma. Vamos, o sea, es una conciencia no formada o espontánea que podríamos decir es la de los primeros filósofos o la de la persona que ve el mundo y dice, bueno, esto a mí me entra por los sentidos y el mundo es así, todo esto es así. Es el primer nivel, luego, que sería el primer capítulo de la fenomenología del espíritu, se llama sensación, es corregido de inmediato porque la gente empezamos a comprender que si es de noche vemos de una determinada manera, que es distinta, y empezamos a comprender que hay un poquito algo, aunque sea poquito en nosotros, que opera sobre el mundo. Ese es el capítulo segundo, percepción. Bueno, estamos en este proceso, el cual llega a la construcción, a la Bildung, a la personalidad construida que se percata de todo el papel y la tarea que ella desempeña, que no solamente genera, bueno, la persona que sabe que el mundo, ella interviene sobre el mundo, la consciencia de la personalidad construida, formada, la formación. Bueno, en ese camino estamos. Y en estos momentos estamos en un punto en el que dice que lo representado llegue a ser patrimonio de la autoconsciencia. Bueno, leamos un poquito, leamos el párrafo de arriba, un poco de lo de arriba. Tal fuerza, de la que sea, es lo mismo que más arriba se ha llamado sujeto, el cual, al darle en su elemento existencia a la determinidad, el sujeto, al darle en sí mismo, dentro de sí, existencia a aquellas características que, que percibe, cancela la inmediatez abstracta, o sea, está percibiendo el mundo y el sujeto en estos momentos, al darle en sí mismo a la existencia, al comprender, al tomar conciencia de las percepciones que tiene, que elabora el mismo, cancela la inmediatez. Ya este sujeto no piensa que aquello que está percibiendo es algo inmediato, sino que toma conciencia de que es una percepción, que de alguna manera él la elabora, etcétera, etcétera. Deja de ser una inmediatez abstracta. Esto es, la que es solo general. Y el sujeto, y es el, y, a ver, y es así la sustancia a ver, un momentito, y el sujeto bueno, aquí no, sigamos, leamos cómo está, y es así la sustancia de verdad, el sujeto es así la sustancia de verdad, el ser o bien la inmediatez que no tiene la mediación fuera de ella, sino que es esta misma. El sujeto es el mediador. Bueno, esto, la intervención del sujeto es lo que teníamos por ahí. Este sujeto, entonces, tiene dentro de sí comprende que tiene dentro de sí una representación de lo que hay fuera. Que lo representado llega a ser patrimonio
de la autoconsciencia, esta elevación hasta la universalidad es solamente uno de los lados. Este sujeto, en estos momentos de la evolución que nos está contando, de la historia de las conciencias, que nos está resumiendo aquí Hegel, tiene conciencia de su conciencia, es autoconsciencia, y tiene conciencia de que lo que espontáneamente hubiera dicho es el mundo, no es más que algo que tiene dentro de sí mismo como una elaboración hecha por él mismo. La percepción del mundo es una elaboración, y a esta elaboración que él pone delante de sí se le llama lo representado, y hay que tomar la palabra como representación de teatro. O sea, el mundo, lo que parece mundo, no es sino una representación que nosotros desdobladamente elaboramos dentro de nosotros mismos, que contemplamos dentro de nosotros mismos desde esto que se llama la autoconsciencia. La tenemos elaborada en la consciencia, la contemplamos desde la autoconsciencia y la vemos como representación, como algo que empezamos a comprender o estamos comprendiendo que es elaboración misma nuestra. Que lo representado llegue a ser patrimonio de la autoconsciencia, esta elevación hasta la universalidad, hasta la comprensión de lo que está pasando, es solamente uno de los lados. Con él no es todavía acabada la formación cultural, la Bildung. Todavía no hemos llegado a la plenitud completa del sujeto que sabe todo su cometido en la producción del pensamiento y en la producción del mundo. El modo de estudio de la Edad Antigua difería del modo de estudio que aquí pone la moderna, pero el modo de estudio actual es la palabra, en que aquel, el de la Edad Antigua, era propiamente una formación integral de toda la conciencia natural. Es decir, en la Edad Antigua, una persona elaboraba una comprensión del mundo a partir de estar en él, de experimentarlo, de actuar en él, y iba generando una experiencia, pero no había un desdoblamiento. Él sabía que estaba ya interviniendo, la filosofía clásica tenía un nivel de comprensión, pero el sujeto no era capaz de decir que él y su mundo eran distintos. Podía tener conciencia, y tenía conciencia de elaboración intelectual sobre la realidad, pero se sentía uno con su mundo. ¿En qué sentido? Recordemos que Antígona, cuando no entierran a su hermano, a sabiendas de que la van a matar si lo entierra, es el ejemplo de los ejemplos que siempre pone él, lo entierra. No tiene la posibilidad de negar ese mundo. Ese mundo, la acción que ella tiene que hacer, la va a realizar a pesar de que ella sabe que va a morir, porque dentro de sí misma no tiene la capacidad de decir, bueno, ¿y por qué? Sí, sí, de desdoblarse de esa realidad, de desdoblarse de esa cultura material. Sería para ella catastrófico como ser humano desdoblarse de esa realidad. Puede, por lo tanto, tener una conciencia autoconsciente, pero no se pueden separar del mundo que producen y que los produce. El modo de estudio de la Edad Antigua difería del de la moderna, en que, del actual, en que aquel era propiamente una formación integral de toda la conciencia natural. Aquel estudio era la experiencia de la conciencia natural en su totalidad, al estar metida en un mundo cultural, en unos usos y costumbres, en una eticidad. Poniéndose a prueba de modo particular en cada parte de su existencia, yo tengo que comportarme así, y filosofando sobre todo lo que se ponía delante, está viviendo, lo experimenta, pero no se puede desdoblar de ello. Esa conciencia se producía a sí misma como una universalidad completamente activa. Ellos se sabían, eso sí, los que producían ese mundo, totalmente sabían ser los productores de ese mundo. Lo que no tenían era la capacidad de decir, bueno, ¿por qué tengo yo que arriesgar tanto? ¿Por qué me tengo que autorresponsabilizar tanto? En la edad actual, en la edad moderna, en cambio, el individuo encuentra la forma abstracta ya preparada. Él se encuentra a sí mismo como ya desdoblado. El esfuerzo de agarrar y apropiarse
mi lectura aquí es la forma abstracta y preparada es la subjetividad, la subjetividad Bildung. Eso lo añado yo aquí porque hay distintas traducciones. Jiménez lo entiende de una manera, Dri lo entiende de otra. En la Edad Moderna, en cambio, el individuo encuentra la forma abstracta ya preparada, la subjetividad desdoblada del mundo ya preparada. Lo interior, perdón, el esfuerzo de agarrarla y apropiársela es más un hacer salir sin mediaciones lo interior, que ya él ya tiene conciencia de subjetividad, y un producir lo universal cortando por lo sano. Es decir, yo no tengo nada que ver con ese mundo, yo tengo mi autoconstrucción, mi yo fijo, claro, me sé como un yo autoconsciente cortando por lo sano, es más eso que un brotar de este interior a partir de lo concreto, a partir de la experiencia y de la multiplicidad de la existencia, que es de donde brotaba la conciencia del polites, del ciudadano, del hombre de la polis, que brotaba su conciencia del experimentar el mundo. En la modernidad nosotros nos sabemos un yo distinto de este mundo y somos capaces incluso, esto sería el capítulo, pues yo que sé, el capítulo sexto, el hombre de la Bildung incluso piensa que su yo es lo más importante, que su yo no tiene por qué ser sacrificado, e incluso piensa que el mundo que existe, que es un desastre, nada tiene que ver con su yo, cuando en realidad la praxis que produce la actividad que produce esta subjetividad es la misma actividad que produce ese mundo que él considera inicuo y malvado. Pero tenemos el yo fijo, separado. Hegel dice que es un yo durísimo porque no se le puede convencer de que tiene culpa y responsabilidad en absoluto en el mundo en el que está, pero como y usa, en ese capítulo usa las dos palabras que se atribuyen al vidrio, durísimo y muy frágil. Durísimo pero al vidrio, el vidrio es durísimo, pero el golpe lo destruye, ¿no? No tiene resistencia, no es resistente. Al diamante. ¿Eh? El diamante es el que reúne esos Y caracteres. el diamante sería ya, claro, lo máximo, el máximo de los máximos, ¿no? Pero es duro, pero es débil. es débil, es frágil. No tiene, o sea, dureza y resistencia son dos categorías que nos contaban en el cole, que física, una física muy elemental que yo sé, que es totalmente opuestas, ¿no? No tiene resistencia y se le puede quebrar, pero tiene dureza en el sentido de que se afirma frente al mundo. En este sentido, entre lo uno y lo otro, bueno, Hegel siempre pone como ejemplo a Antígona y también está la otra, ¿cómo se llama? Cassandra, ¿no? La que siempre emite juicio sobre lo que va a pasar y nadie le hace caso. Lukács hace una comparación. Yo lo hubiera preferido sobre Héctor, o sea, sobre un personaje de la Ilíada, que además, porque a mí me gusta mucho Héctor, que además hubiera hecho que no pareciera misógino Lukács, cuando lo que en realidad lo que está haciendo, porque los personajes clásicos que él admira son Antígona y tal. Dice, si comparamos a Antígona con una taquimecanógrafa de hoy en día, una taquimecanógrafa de hoy en día tiene muchísimas más capacidades, sabe muchísimas más cosas, tiene muchas más habilidades que Antígona. Antígona tiene una grandeza que una taquimecanógrafa de hoy en día no habría, ¿no? O sea, Héctor sabe que Troya va a ser destruida. Lo sabe. Y en un momento dado, en el canto sexto, cuando va a una de las batallas, le sale su mujer y le dice, desgraciado, vas a dejar a un hijo huérfano y a una mujer viuda. Y entonces es el parlamento de Héctor. Bien sé yo que Troya y todos los troyanos y mi padre y la familia de mi padre serán destruidos y que yo moriré y que tú serás llevada prisionera y tal. Pero
no tengo solamente histórico, mi dignidad, tiene que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, la grandeza de esta gente, la vinculación a la comunidad, aunque sepan de la catástrofe, la grandeza de esta gente es mucho más enorme que la nuestra, pero sin embargo nuestra personalidad, por la cantidad de saber, tenemos muchos más recursos, ¿no? mucho más débil y ambiguo. Somos ambiguos, ¿no? Trapicheros. Bueno, esto es una de las cosas que un gran hegeliano como Lukács coloca por ahí. Bueno, en su obra final. Bien, me estoy saliendo de madre porque estamos en Hegel. Y no en... Bueno, pues lo moderno entonces ya tiene su autoconsciencia y no es como lo antiguo que la autoconstruye en el hacer de la comunidad. Por eso el trabajo, el esfuerzo, ahora, no consiste tanto en purificar al individuo del modo sensible inmediato, primer capítulo de la fenomenología del espíritu, que pensábamos que todo lo que hay todo lo que percibimos es tal cual, ¿no? Y hacer de él una sustancia pensada y pensante, que lleguemos a saber poco a poco que no, que nosotros somos los que pensamos y que además nosotros tomamos conciencia de nuestro pensamiento, autoconsciencia, ¿no? Conciencia pensante en la que dice, no, yo algo en la elaboración de en lo que hay, en lo que veo, estoy elaborando. Y sustancia pensada, la autoconsciencia, de decir, no, mira, pues yo soy el ser que piensa esto, o sea, tomar conciencia de que somos nosotros los que pensamos. Y no es este el nivel, sino más bien estamos en el nivel contrario, en hacer efectivo lo universal e insuflarle espíritu, cancelando los pensamientos determinados y sólidamente fijados. Fijaos, el yo del capítulo 6, el yo Bildung, es un yo durísimo que tiene autoafirmación absoluta, determinada y sólidamente fija. Yo, el mundo es un desastre. Yo, nada que ver. Pues en estos momentos el camino es a esta subjetividad construida tan fuerte, hacerla comprender su vinculación con la comunidad, insuflarle espíritu, que sepa que él y otros muchos somos los que producimos el mundo, hacerle comprender que forma parte en hacer efectivo lo universal, en darle realidad a ese yo que se sabe absoluto y que distinto de todo lo demás, superior de todo lo demás, hacerlo efectivo, que de verdad sea universal, incorporándose al mundo, efectivo, virgen, realidad efectiva, haciéndolo verdaderamente realidad efectiva, no un yo que se considera a sí mismo algo total, pero no participa de la totalidad con su acción, hacerle ser efectivo, ya digo, la palabra es verwirklichen, ¿no? O sea, hacerle realidad efectiva, hacerle realidad activa, real, e insuflarle espíritu, hacerle comprender que es parte de esa comunidad productora, cancelando los pensamientos fijos, determinados y solamente fijados, que lo separan, que le hacen decir yo soy yo, y el mundo ahí queda. Pero es mucho más difícil. Capítulo 6, esto lo estaba diciendo en el capítulo, pero en el de la Bildung, pero es mucho más difícil dar fluidez a los pensamientos sólidamente fijados de este yo que a la existencia sensible. La existencia sensible, uno piensa, las mañanas son todas maravillosas, de repente se pone a llover y dice, ay no, me he equivocado, las mañanas hay días que son una chapa. O sea, lo sensible es variable, ¿no? O sea, sin embargo, este otro nivel del yo es muy rígido. La razón es la que hemos dado antes. Aquellas determinaciones tienen al yo, poder de lo negativo, o pura efectiva realidad, una efectiva realidad, pero como sustancia y elemento de subsistencia. Se afirma, el yo es el poder de lo negativo. ¿Por qué? Porque el yo es lo que no es lo demás. Lo que no es lo demás es yo. El yo es lo que se afirma frente a lo otro. Y el yo es además la capacidad que desde su... que puede hacer. Es la capacidad del hacer de cada individuo. Capacidad del hacer... O sea, ahora estoy pasando del plano intelectual, teórico, el yo frente al mundo,
negación del mundo, soy lo que no es el mundo. Y además, en cada individuo, ahora pasamos al ontológico, al activo, en el individuo está la capacidad de hacer nueva y la capacidad de hacer pasar. El yo, por lo tanto, es el poder de lo negativo. La razón es la que hemos dado antes. Aquellas determinaciones tienen al yo. Aquí he puesto, ¿qué es lo que he puesto? Algo, tenía aquí una nota, pues no la encuentro. Sigamos leyendo. Seguramente era muy interesante, pero se me ha perdido. A ver. Perdón, ahora me he perdido. Yo, ahora. Sí. ¿Dónde estábamos? La razón es la que hemos dado antes. Inmediatez de abstracta. La razón es la que La hemos razón es dado la que hemos antes. dado antes. Aquellas determinaciones tienen al yo, poder de lo negativo, lo no otro, y pura efectiva realidad, porque se sabe Wirken, pero tiene como tal, como sustancia y elemento de su existencia. Se tiene a sí mismo en sí. Las determinaciones sensibles, por el contrario, solo tienen la inmediatez abstracta y sin potencia, o el ser como tal. Los pensamientos se fluidifican cuando el pensar puro, esta inmediatez interior, el yo. ¿Cómo conseguimos que este yo comprenda ser parte de lo otro? Los pensamientos del yo se fluidifican cuando este pensar puro, yo soy yo, esta inmediatez interior, no es que el mundo soy uno con el mundo, como sería Antígona, sino inmediatez interior, yo, se reconoce, llega a reconocerse como un momento, o cuando la pura certeza de sí misma hace abstracción de sí, se suspende en cuanto yo, y se reconoce, es decir, se reconoce entonces, este yo es inclusivo, es decir, cuando el yo ese se reconoce como momento, o sea, como parte de la comunidad. Esto es, cuando la pura certeza de sí mismo hace abstracción de sí y empieza a intentar relacionarse con lo demás. 2 puntos. No es que se abandone o se ponga a un lado, no es que pierda conciencia de ser una individualidad muy fuerte, sino que renuncia a lo que tiene de rigidez, de fijo en su autoposición. Entra en comunicación con los otros. Tanto lo fijo, renuncia a lo que tiene de fijo en su autoposición. Tanto lo fijo de lo concreto puro, que es el yo mismo enfrentado con el contenido diferente, con el mundo, cuanto lo fijo de los diferentes que, puestos en el elemento del pensar puro, tienen su parte en esa incondicionalidad del yo. Incluso los elementos diferentes de otros incluso, de otros individuos incluso. Por ese movimiento, que está explicándonos cómo la historia se sale de este... Si no saliéramos de este yo, no llegaríamos a sabernos el ser que en comunidad produce. Bueno, por ese movimiento, los pensamientos puros o simples devienen conceptos. Al comprender que nuestro yo rígido en sus rigideces forma parte de un mundo, y al comprender que hay otros yo rígidos, tan rígidos como él, y que por lo tanto dices es otro como yo, que piensa como yo, que nada tiene que ver con el mundo. Al comprender esto, comienza a salir del elemento meramente representativo, aquí yo, aquí el mundo, y empieza a elaborar filosofía, concepto de Begriff, filosofía, es decir, deja de ser el yo por un lado, lo representativo, deja de ser aquí yo que veo el mundo, ese mundo que está, empieza a comprender filosóficamente que él es una producción elaborada en común por él y todos los demás, que producen el mundo, que producen el saber hacer que produce el mundo, que producen el mundo y que producen la antropología del yo en comunidad, y que producen la figura de conciencia, la ideología, digamos, la Gestalt, a través de la cual nos estamos comprendiendo.
Pero esto, comprender esto así, ya deja de ser yo y el mundo. Empieza a ser estamos llegando a eslabones superiores en que prioridad ontológica de la praxis comunitaria sobre el mundo objetivo y mi propio yo, por lo tanto, es productor y producido junto con los demás de este mundo, etcétera, etcétera. Entramos en el mundo de la filosofía, del concepto, de los begrip. Y solo entonces son, por primera vez, lo que en verdad son: automovimientos, círculos. Hemos llegado a comprender que aquello es producto nuestro y que nosotros mismos somos el producto nuestro. Círculos son lo que su sustancia es, esencialidades espirituales. Empezamos a comprender mediante el concepto que nosotros no somos un yo separado, sino que ese yo es parte de la producción intersubjetiva, que es a lo que llamamos espíritu, intersubjetividad organizada en la que estamos participando y produciendo el mundo. Incluso cuando decimos yo no tengo nada que ver con ese mundo, al hacer eso estamos reproduciendo el mundo que nos ha producido. Al tomar conciencia de esto, estamos saltando de nivel, estamos comprendiendo ser parte de ese mundo, estamos fluidificándonos, estamos pasando a comprender que somos momento de ese mundo, productor y producido por ese mundo, estamos comprendiendo ser espíritu. Está produciendo un devenir ya. Y estamos Y está pasando al siguiente estadio de conciencia. Ya no se considera un yo, sino parte de una comunidad de espíritu. Ese yo tan fuerte, ese yo que no renuncia a su yo. Perdonad, esto tengo que... Mierda. Luego lo bloquearé. Mierda. Perdón. Antígona, que no tenía esta conciencia de ello, se consideraba de inmediato uno con la comunidad. Consideraba que ella y su capacidad de hacer era una con la producción del mundo. Lo sabía. Lo que no era capaz es de desdoblarse, tener autoconsciencia de sí misma y decir, bueno, ¿y por qué voy a tener que sacrificarme yo y morir cuando no soy yo la culpable de que a mi hermano no lo entierren? No, estaba unida, reflexionaba experiencialmente, era un filosofar praxeológico sin consciencia de yo. Hemos llegado al extremo contrario, el yo que se filosofaba a sí mismo como distinto al mundo. La personalidad construida, aquí llama formación, pero es Bildung, que es building, o sea, building es construcción en inglés, ¿no? O sea, edificación. La personalidad que se ha autoedificado a sí misma en su fuerza. Y ahora estamos pasando al siguiente nivel en el que esta individualidad empieza a comprender que es intersubjetividad, que hay todos los demás son igual de individuales e individualistas que él, que eso es un producto del mundo en el que estamos, que es un mundo producido además por nosotros mismos. Y esto es el devenir, estamos pasando a esto. Y cuando pasamos a esto, empezamos a entrar en un nivel filosófico de enorme calado. Ya no está aquí el mundo y lo filosofamos, sino que empezamos a comprender que nosotros y el mundo somos lo mismo, y eso es el nivel filosófico del último, lo que nos revela la fenomenología del espíritu, que no hay representación, que aquí no está el sujeto y ahí el objeto, y este nivel es el nivel al que él llama producido captado en conceptos, es comprender el mundo en conceptos, no en representaciones antropomórficas, no como representaciones, no como teatro, sino conceptualmente, de la forma más rigurosa. Y comprendemos que somos esencialidades espirituales, intersubjetividad. Ha dado un paso muy alto aquí. Ha pegado un salto cualitativo enorme en la explicación. Me parece que no sabe dónde se ha metido. Sí, bueno, ahora se le abre otra odisea a esta. Sí. Este movimiento de las esencialidades
Fijaos, esencialidad es el ser que es Sí, como esencia, llaman, lo que está siendo. espirituales, que es lo que le llaman. Exacto, son seres. Constituye, este movimiento de las esencialidades puras constituye la naturaleza de la cientificidad en general. Comprender esto es la Wissenschaft. Es incorrecta la palabra ciencia, en el sentido de que él dice Wissenschaft, el saber lo que es la filosofía, es el saber que nosotros no somos el sujeto que intenta comprender el mundo y vamos tratando de comprender y trata de comprender qué es lo que produce el mundo y ve el espíritu, algo, una fuerza espiritual que produce ese mundo y va detrás de eso buscando, acercándose a ella. En estos momentos ya estamos dejando de ser filósofos para nuestro conocimiento no es amor al saber, sino que estamos cayendo en que poseemos el saber. ¿Por qué? Wissenschaft, ciencia. ¿Por qué? Porque hasta ahora íbamos buscando la respuesta fuera y ahora empezamos a decir, pero si este mundo somos nosotros, si somos nosotros, o sea, si lo que tengo que hacer para comprender el mundo es comprender mi papel aquí y cómo soy yo y la antropología que tengo, entonces ya el viaje, ese viaje que lleva el espíritu, pero ¿qué es el espíritu? Es esta fuerza que produce el mundo, pero ¿dónde está? Ah, es un señor que tiene un triángulo y unas barbas. Ah, no, vamos comprendiendo que el espíritu, esa capacidad intersubjetiva, somos nosotros. Que el viaje ya no es hacia afuera, a buscar fuera, en la química, en la física, en la teología, sino que el viaje es ir a comprender a nosotros mismos como autoproductores, ir hacia adentro. Hacia adentro no en plan místico, ¿no? Sino ir hacia adentro y comprendernos a nosotros como el ser que autoproduce en comunidad al mundo. Y ese viaje, ese es el movimiento que es la Wissenschaft. No es la filosofía, sino es la sofía. Es el saber que lo poseemos porque estamos descubriendo que nosotros somos los que producimos el mundo, del cual y somos la fuente de toda producción que hemos estado buscando como filósofos fuera de nosotros. Vale. Considerado como Lo que se mantiene. a ver, ¿qué por aquí? Considerado Como lo que mantiene cohesionada su contenido, esta, bueno, aquí sí, ¿qué era? Que Jiménez pone considerada, no considerada. Considerada, ¿eh? Considerada como lo que mantiene cohesionado a su contenido, esta es la necesidad y la expansión del mismo en un todo orgánico. Este movimiento de las esencialidades puras constituye la naturaleza considerada como lo que mantiene cohesionada su contenido. Esta es la necesidad y la expansión del mismo en un todo orgánico. Empieza a comprender el mundo como totalidad. El camino por el que se alcanza el concepto del saber se convierte igualmente en virtud de este movimiento en un devenir necesario y completo, va creciendo. De modo que esta preparación cesa de ser un filosofar contingente que se anuda a estos o aquellos objetos. Aquí el sujeto está pensando qué es lo que produce este mundo, será el espíritu. ¿Qué relación tengo yo con esto? El espíritu es Dios, el mundo es esto, es una catástrofe, aquí estoy yo. Está saliendo de este nivel filosofar contingente que se anuda a estos y aquellos objetos, a relaciones y pensamientos de la conciencia imperfecta, según los vaya trayendo el azar, como podría ocurrirle a Antígona, o como incluso le puede haber producido a este yo muy firme que ve el mundo fuera, dice todo es corrupto, pero por qué ocurre esto? Va dejando este nivel, es un filosofar contingente que se anuda a estos o aquellos objetos, relaciones y pensamientos de la conciencia imperfecta, inacabada, según los vaya trayendo el azar, o que busca fundamentar lo verdadero por medio de algún raciocinio que vague de acá para allá, siempre intentando encontrar razones fuera, deduciendo y coligiendo a partir de determinados pensamientos, sino que este camino, en virtud del movimiento del concepto del Begriff, abarcará en su necesidad toda la íntegra mundanidad de la conciencia, integra toda la conciencia, integra toda la autoconsciencia y está integrado dentro de este movimiento donde el Begriff explica la relación
de que nosotros somos el espíritu, que nosotros somos una parte un momento de todo ello, que somos el ser que produce y es producido, que la fuerza productora es nosotros mismos, que la fuerza producida es nosotros mismos, que nos autoproducimos, y que eso no es algo que como sujeto debamos considerar representación, escenario teatral dentro de nosotros, sino que nosotros somos el producir y el productor y lo producido y el momento de esa parte, ¿no? Y eso es y eso integra la mundanidad de la conciencia. Además, una exposición como esta, todo este viaje que nos está diciendo, preparaos amigos, que esto es lo que os voy a contar, que esto es lo que os he contado. Bueno, porque claro, este es el prólogo, está escrito al final, pero bueno, como prólogo podríamos decir, preparaos amigos, que este es el viaje que os voy a contar, y por este viaje vamos a llegar a comprender que somos el espíritu absoluto, somos nosotros. O sea, se llama espíritu absoluto al estadio intelectual nuestro en el que hemos comprendido ser los productores y los producidos por el mundo existente, que somos parte de la comunidad que autoproduce y produce todo. Todos y cada uno de nosotros, que nosotros somos el espíritu, que Dios es el espíritu es nosotros, que somos la fuerza autoproductora. Además, una exposición como esta constituye la primera parte de la ciencia. Esta exposición es la fenomenología, porque la existencia del espíritu, en cuanto primera, no es otra cosa que lo inmediato o el comienzo, pero el comienzo no es todavía su retorno dentro de sí. Dice, después de esto va a venir otro libro que será la lógica. La lógica va a ser contar cómo en determinadas etapas han surgido distintos conceptos filosóficos, unos que serán absorbidos por las siguientes etapas. Ese viaje, para que entendamos eso así, hemos de haber hecho la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es, evidentemente, llegar a comprender que nosotros somos el espíritu creador. Pero eso, que es lo que se da, hay que explicarlo, porque de entrada no lo hemos sabido hasta ahora, y de entrada a cualquier persona que se lo digamos, pues nos puede decir que eso no es verdad. Y este libro tiene la fenomenología del espíritu, tiene la tarea de llegar a que comprendamos que somos el espíritu. O sea, repito, he metido la ciencia de la lógica, va a venir después, pero suprimamos eso. Además, una exposición como esta constituye la primera parte de la ciencia, de la Wissenschaft, porque la existencia del espíritu, el espíritu es eso que somos. La existencia del espíritu en cuanto está, no es otra cosa que es lo inmediato o el comienzo, eso que somos. Pero que nosotros hayamos sido siempre espíritu no significa que nosotros hayamos sabido siempre ser espíritu. Pero el comienzo, que todo comienza con la praxis del espíritu, el espíritu somos nosotros, no existiría mundo si no hubiera espíritu, y no habría espíritu si no fuéramos nosotros sin intersubjetividad poniéndonos en acción, pero el comienzo no es todavía su retorno, comprender que nosotros somos el espíritu, que el espíritu diga, puñetas, si el espíritu soy yo, pero el comienzo no es todavía su retorno dentro de sí. Ese viaje es el que nos va a presentar la fenomenología del espíritu. Cuando pensábamos que el mundo está al margen de nosotros y se produce solo y solo somos sensación, hasta comprender al final del libro, gracias a las distintas experiencias que hemos vivido, que el espíritu somos nosotros. Por eso, ese es el libro, esa es la fenomenología del espíritu. Primera parte de la ciencia. Si Hegel no escribe cómo hemos llegado a saber que el espíritu somos nosotros, no puede escribir luego otros libros en los cuales dice, ahora os voy a explicar la evolución de la filosofía, para entendernos. La evolución de la filosofía. Hubo un tiempo en que las categorías eran ser, nada, calidad, cuantidad. Luego pasamos a otro nivel. La ciencia de la lógica es explicar el viaje de la filosofía en su desarrollo conceptual. Y si alguien dice, pero bueno, eso parece una locura lógica, él te dice, pero si ya te he explicado, léete la fenomenología, si ya te he explicado que todas esas ideas son experiencia de la conciencia, surgen como experiencia de conciencias históricas habidas.
Por eso la fenomenología es previa a todo lo demás. La fenomenología es el libro mediante el cual vamos a explicar cómo la humanidad, a base de experiencias comunitarias, va desarrollando conciencia sobre sí misma. Y llega a tomar conciencia de que ella es el mundo, que la humanidad es el espíritu productor del mundo. Eso llega, ese es el viaje de la fenomenología. Esa es la primera parte de la ciencia, de la Wissenschaft. Porque el espíritu, claro que ha existido siempre, pero no lo sabía hasta que hemos llegado a tomar conciencia en la modernidad y la hemos recogido en el libro Fenomenología del Espíritu. Por eso, el elemento de estar ahí de manera inmediata es la determinidad por la que esta parte de la ciencia se distingue de las otras. Por eso, la fenomenología del espíritu, que parte de las conciencias inmediatas, del estar ahí de manera inmediata, es la característica, el partir de eso, del elemento de lo inmediato. Por eso, el elemento del estar ahí de manera inmediata e ir comprendiendo de manera inmediata las experiencias generadas por la vida y cómo esto nos cambia la forma de autocomprendernos, las distintas gestales. Por eso el elemento de estar ahí de manera inmediata es la característica, la indeterminidad, por la que la fenomenología del espíritu se distingue de otras partes de la obra que yo escribiré. Aquí estoy explicando eso. ¿Se entiende lo que la tarea que le asigno? Indicar esta diferencia nos lleva a comentar algunos pensamientos fijamente establecidos que suelen concurrir al respecto. Vale. Bueno, esto, como veis, hay un guión y ha metido esta frase para aclarar lo que viene a continuación. El estar ahí inmediato del espíritu, el estar en el espíritu, ahí siempre, la conciencia, porque las conciencias intersubjetivas son las que producen acción y producen experiencia de la acción y tiene estos dos momentos, el del saber y el de la objetualidad negativa para el saber. La conciencia que no sabe que ella misma es Gestalt. Bueno, la objetualidad negativa para el saber. No se identifica. No se identifica, ¿no? Al desarrollarse el espíritu en el seno de este elemento y exhibir sus momentos, ir generando conciencias a base de golpes, de pensar el mundo de una determinada manera a partir de una determinada experiencia, que eso sea una catástrofe, de que el mundo cambie, de que aparezca otra conciencia que hereda el saber anterior. Al desarrollarse el espíritu en el seno de este elemento y exhibir sus momentos, sus desarrollos, a estos últimos les corresponde esa posición y todos ellos entran en escenas como figuras de conciencia, como Gestalt. Todos esos elementos, ahora nos va a querer decir que todas las figuras de conciencia que ha habido, incluso las que aparentemente parecen las más pobres, han aportado conocimiento, son valiosas, han sido heredadas por las anteriores. Sin ellas no existirían las anteriores. El estar ahí, la conciencia tiene el saber al desarrollarse el espíritu en el seno de este elemento del saber y de la negatividad del saber y del no tener conciencia de lo que a estos momentos les corresponde esa posición y todos ellos entran en escena como figuras de conciencia de la humanidad, con figuras históricas en las que la humanidad se ha autocomprendido. La ciencia de este camino, la Wissenschaft de este camino que lleva a comprender que nosotros somos el ser que se autoproduce, fijaos que es el subtítulo, nos va a dar el subtítulo de la fenomenología del espíritu. Es el camino, es ciencia de la experiencia que hace la consciencia. Fenomenología del espíritu, saber de la experiencia de la consciencia. Ese es el subtítulo que lleva. Que no es más que decir, conócete a ti mismo, que es una frase griega de filosofía. Es decir, vamos a emprender un viaje buscando al espíritu por ahí, Dios, no sé qué, la naturaleza, ¿no? Y en este viaje vamos a ir comprendiendo, conociéndonos a nosotros mismos como el ser que se autogenera a sí mismo. El ser será el capítulo final, ¿no? O sea, aquí estamos en este juego de espejos. ¿Qué es este camino?
Cada gestal se enriquece, es una elaboración de una praxis en la que se recoge una experiencia de un estadio humano. Esa gestal aporta un saber que será heredado por las siguientes, porque en todo estadio la experiencia es real y por lo tanto aporta un determinado saber, por parcial que sea, pero está aportando saber que se hereda. Este camino es ciencia de la experiencia de la consciencia. La acumulación de esa La acumulación vivencia, de esa actividad en la que te enriquece. Exacto. Y nos va llevando ¿hacia dónde? Hacia comprender que nosotros somos nosotros. Tautología, ¿no? Que nosotros somos el espíritu productor del mundo, que el espíritu divino somos nosotros, que la intersubjetividad productiva somos nosotros. Conócete a ti mismo. Y nos hemos pasado un viaje, la odisea del espíritu, el viaje, yo ahora estoy volviendo a leer porque para conciliar el sueño me da muy bien de nuevo la odisea. La tengo aquí, en la traducción que a mí me ha gustado siempre, la de Segala Staleya, que es la clásica de toda la vida. Bueno, es el viaje de Ulises, perdido durante 10 años, viaje para allá, muriendo sus amigos, sufriendo como un perro, prisionero, esclavizado, dolor, tal. Bueno, ese viaje hasta llegar a casa. ¿Y qué es casa? Nosotros, el comprender que nosotros somos el nosotros que se autoproduce. Pero ese viaje comienza, bueno, eso es lo que os voy a contar. Ese es el camino, ha empleado la palabra, repito la palabra camino porque está ahí, ahora no las haría... El camino, sí. Este camino que es ciencia de la experiencia. Quinta línea del segundo párrafo. Camino, sí. Ciencia de la experiencia. Quinta línea del segundo párrafo. La ciencia de este camino es ciencia de la experiencia de la cuestión. Camino, cuidado, camino, o dos. Método. El método es esto. No hay un método matemático para decir rectas cortadas por paralelas. El espíritu somos nosotros. No existe. Es este camino. O sea, no hay el método. ¿Queréis método? Os digo yo, o dos en griego, métodos. Hay que recorrer la experiencia histórica y el sufrimiento humano hasta el fondo y llegar a comprender, bueno, el cáliz donde están todo el cáliz que bebemos al final, ¿no? Por lo tanto, nada de método. La experiencia que hace la sustancia va siendo examinada, y la sustancia es la producida por nosotros, que es lo que estamos hablando en ese camino. Exacto, lo que vamos a autoproducir. La sustancia va siendo examinada según ellas, según la experiencia que nos produce y su movimiento. La sustancia va siendo examinada según ella y su movimiento son objeto de la conciencia. La sustancia y su movimiento son el objeto de la conciencia, que va además haciendo que la conciencia varíe como fruto de las experiencias, generando nuevas gestalts, nuevas figuras de conciencia. La conciencia no sabe ni concibe nada más que lo que está en su experiencia. Pues lo que hay en esta es solo la sustancia espiritual, que es el saber hacer que hemos producido nosotros con subjetividades, ¿no? Porque el mundo no es más que nuestra praxis generada según el saber hacer o sustancia espiritual que también hemos inventado nosotros, ¿no? La conciencia no sabe ni concibe nada más que lo que está en su experiencia. Pues lo que hay en esta es solo la sustancia espiritual. Y por cierto, como objeto del sí mismo de ella. Vemos la experiencia, el saber hacer, lo vemos como objeto, nos desdoblamos, lo vemos como sustancia. En realidad es intersubjetividad productora pero bueno, como objeto, como objeto, a ver, 36. Esto es un Gegen como un castillo, pero no sé si lo voy a encontrar. Gegen quiere decir algo puesto delante de nosotros, mientras que object sería cosa como piedra. Gegen es el desdoblamiento de nosotros, vernos a nosotros como algo puesto delante de nosotros, como representación, ¿no? Que es lo que tenemos que superar. Conciencia experiencia. Aquí no yo relaciono el que hace el vago y pasa de todo, es una experiencia vacía. Nula. Entonces, ¿la conciencia qué conciencia puede tener? Una experiencia vacía. Nula experiencia, claro. O sea, es el hacer, claro, y solo el que hace y la intersubjetividad activa, y cuanto más activa, más consciencia y más rica, ¿no?
pero el espíritu se hace objeto. Claro, sustancia, es la producción. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Somos el Cristo, el espíritu hace espíritu, el espíritu tiene que poner mundo, tiene que poner saber hacer, tiene que generar praxis y tiene que generar experiencia desde esa praxis. Pero el espíritu se hace objeto, pues él es este movimiento de llegar a serse otro, porque el espíritu no puede existir si no es objetivándose. El espíritu, para poder existir, tiene que hacer, y tiene que hacer mundos concretos. El espíritu, como el espíritu, es el nombre de la intersubjetividad en acción. Y una intersubjetividad en acción no puede ser inactiva. Genera mundos, tiene que generar mundos constantemente. Y el espíritu es esta negatividad vacía que no puede permanecer en el estadio de negatividad vacía porque dejaría de existir y siempre se está objetivando y generando mundos y llegando a ser otro, a serse otro, a serse otro, él. Serse, no hay sustancia espiritual si no hay acción. Y esto. Es decir, de llegar a ser objeto de sí mismo, de comprenderse incluso a sí mismo como objeto, y decir, pero si esto, y de asumir este ser otro, y de asumirse, incluso los anteriores. ¿Esto necesita relectura? ¿O no? Y justamente se llama experiencia a este movimiento en el que lo inmediato es lo no experimentado. Aquello que hacemos todos los días, te levantas, te acuestas, papá, mamá, no sé qué, vas. Lo que hacemos es un saber en el que no ejercemos desdoblamiento. Solamente cuando nos dan puñaladas, nos desdoblamos. O sea, la verdadera experiencia, aquello que podemos llamar experiencia, nos la genera el dolor. Porque entonces el sufrimiento, la frustración, el daño, nos hace reparar en lo que está pasando y nos hace preguntarnos, ¿y por qué? Bueno, esto es lo que nos está contando. Y justamente se llama experiencia a este movimiento en el que lo inmediato, que no reparamos en ello, no lo hacemos experiencia, lo no experimentado en este sentido. No sé, es decir, lo abstracto, que está ahí ya sea del ser sensible, de la realidad producida o de lo simple solo pensado, o tal y como pensamos, pues esto está bien, eso está mal, las cosas se hacen así, tiene que ser así, porque no sé qué, porque no sé cuánto. En el hacer y en el pensar el hacer. Se hace extraño, se nos hace extraño, la puñalada, el dolor, y luego retorna así, y entonces decimos, ¿pero por qué? Retorna a nosotros y decimos, pero si somos parte de los que estamos haciendo esto, ¿por qué tiene que ser esto así? O sea, al extrañarnos, volvemos sobre ello y lo recuperamos reflexionándolo de verdad. Y entramos con lo que queda expuesto solo entonces y no antes en su realidad efectiva y verdad, tal como es también patrimonio de la conciencia. Entonces sí que lo hacemos consciente. Bueno, esto se necesita... Está claro, ¿no? Un resumen brevísimo. Sí, bueno, esto es un gran resumen del tío este. Lo que pasa es que hay que haberse leído el libro para saber de qué va la cosa. La desigualdad que tiene lugar en la conciencia entre el yo y la sustancia, que es su objeto, el yo... bueno, a ver, fijaos que en este punto, en el anterior, fijaos que primero nos ha hablado del yo, no sé qué, del pensamiento antiguo. Este momento, la realidad efectiva, patrimonio de la consciencia, esto es el final del capítulo 3. Final del capítulo 3. Se ha levantado pues el telón que había delante de lo interior y lo que tenemos es el mirar de lo interior hacia dentro de lo interior puro. El mirar de lo... Se muestra que detrás de eso llamado telón, que nosotros pensábamos que había algo detrás de esto que estábamos pensando, se demuestra que detrás de eso llamado telón, que debía tapar lo interior, no hay nada que ver, sino es que nosotros mismos pasamos ahí detrás. Nosotros somos
lo que está detrás de lo que se está produciendo en el mundo. Tanto para que haya visión, nosotros somos los que generamos esta visión, como para que haya algo que ver, haya algo ahí detrás, haya algo que pueda ser visto. Tanto para que haya visión como para que ahí detrás haya algo que pueda ser visto. Al mismo tiempo, sin embargo, resulta que no se puede pasar ahí detrás directamente y sin mayores ceremonias ni atender las circunstancias. Hemos tenido que llegar a tener la conciencia de esto, pues es saber que es la verdad de la representación del fenómeno y de su interior es el mismo, solo el resultado de un circunstanciado movimiento, una experiencia, por el que desaparecen los modos de conciencia, desaparecen otros, el querer íntimamente decir, el percibir, los modos anteriores de la conciencia. Ahora, ahí empieza la odisea colectiva. Colectiva. A partir del cuarto, el quinto más. Claro, el sexto revienta casi. Claro, el cuarto, el amo y el esclavo. Sí, sí, sí. O sea, el primer contacto que la experiencia. Ahí. Bueno, este es el párrafo final del capítulo 3. Sí que se parece a lo que hemos leído. La desigualdad que tiene lugar en la conciencia entre el yo y la sustancia no soy yo, o yo en qué modo soy sustancia y yo, qué relación, que es su objeto. La sustancia es producto nuestro, pero aparece como objeto, como Hegel. Es la diferencia de ambos, lo negativo en general. Hay un desfase entre la comprensión y el mundo, y el mundo que queremos comprender, ambos producto nuestro. A esto último, lo negativo, a esto es lo negativo en general. El no yo, el estar desdoblados, el desdoblarnos. A esto último puede considerárselo como deficiencia de los dos. Pero es su alma. Si no hubiera esto, habría parálisis, habría entropía. No estaríamos diciéndonos, ¿pero qué nos pasa? ¿Por qué el sufrimiento? Fijaos que hemos hablado de que solamente tomamos experiencia de aquello que nos parece extraño, ¿no? A esto último puede considerárselo como deficiencia de los dos, pero es su alma, o lo que mueve a uno y a otra, razón por la cual algunos antiguos concebían el vacío como motor. Pensaban que el movimiento sale de algo previo, pero algo previo es lo que no hay. Pero claro, es intentar comprender la negatividad. La negatividad entonces como vacío. No, la negatividad es que nosotros, que somos la praxis generadora de espíritu, nos generamos sufrimiento, nos estrellamos de él, hemos generado una concepción, una gestal de aquello que hacíamos. Esta gestal comprendemos que es distinta, no es una con el mundo, porque nos estábamos engañando, porque el mundo nos hace sufrir, o la gestal nos revela que el mundo es falso. Hay desfases, hay esos desfases, ¿no? A esto último podemos decir como deficiencia de los dos, del mundo sustantivo y de la consciencia desde lo que lo percibimos, pero esa es su alma, o lo que mueve a uno y a otra, la sustancia generada por nosotros y la consciencia generada en este estadio concreto de praxis concreta que genera esta gestalt concreta. Razón por la cual algunos antiguos concebían el vacío como un motor. Aquí hay un asterisco, vamos a leer el asterisco que le pone, está en la página 95, vacío como motor. Hegel piensa en Leucipo y Demócrito, que definían el vacío como no ser que hace posible el movimiento. Y Aristóteles metafísica, y él después de todo también comienza diciendo que el ser es una nada en devenir. Eso es la enciclopedia. O sea, esto, ¿cómo vamos a decir? Bien. Ahora bien, cuando esto negativo aparece al principio, como la desigualdad del yo con el objeto, es también en la misma medida la desigualdad de la sustancia consigo misma, porque claro, somos el productor de esa sustancia, que es intersubjetividad productora y producida, y nos desdoblamos de ella. La desigualdad de la sustancia consigo mismo. ¿Esto por qué? Lo que parece ocurrir fuera de ella, lo que parece ocurrir fuera de esta sustancia, lo que parece ser una actividad contra ella, es algo que ella misma hace.
y ella se muestra ser esencialmente sujeto. Esa sustancia que pensamos que es algo que no tiene que ver con... es la intersubjetividad produciendo. La sustancia humana no es una naturaleza existente, es la intersubjetividad. Y entre la conciencia de la subjetividad generada por la experiencia que produce esa sustancia, que es nuestra creación, o sea, en fin, ahí están esos decalajes o estos desfases. ¿Se entiende? ¿Esto necesita mayor explicación? ¿No? Yo dice aquí, es algo que ella misma. Eh, lo que parece ocurrir fuera de ella, lo que parece ser una actividad contra ella, es algo que ella misma hace. Y ella se muestra esencialmente subjetividad que produce, a pesar de que ella piensa que de entrada no se hubiera concebido a sí misma como el sujeto que produce ese mundo que va en contra de ella. Una vez que ella ha mostrado esto de modo perfecto, lo ha llegado a comprender, el espíritu ha hecho su existencia igual a su esencia. Mi mundo, ¿qué, qué soy yo? El poner mundos. ¿Cuál es mi esencia? El generar actividad. Él, cuando hemos llegado a comprender esto en este nivel, pues sigue contándonos el libro, ¿eh? Es que está siguiendo contándonos el libro, ¿eh? El, el, el espíritu ha hecho su existencia igual a su esencia, ha comprendido que su ser en esencia, o sea, es un participio presente, esencia, ¿eh? El ser que está siendo, que está esencia, que su esencia es el existir, ¿eh? Él se es objeto así, tal como él es. Él llega a comprenderse, a tenerse en su mente, decir, ¿cómo soy yo? Entonces se convierte el espíritu objeto de pensamiento de sí mismo y llega a comprender lo que él es. Él se es así, él se es objeto así tal como él es. Empieza a comprenderse lo que él es. Y el elemento abstracto de la inmediatez y de la separación del saber y de la verdad ha quedado sobrepasado. ¿Por qué queda el elemento abstracto de lo inmediato? Primero, porque sabe ser toda esa producción de mundos constantemente distintos. Y el saber y la verdad y la separación del saber y de la verdad ha quedado sobrepasado. Vamos a entrar en que no existe una verdad y una falsedad. Todo mundo... llegamos a un momento en que decimos, existe un espíritu que genera mundo. Luego podemos decir, pero hombre, ese espíritu, señor del triángulo, eso era una... No, 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 no. Y gracias a que llegamos a comprender que hay una fuerza generatriz, podremos llegar a comprender luego que esa fuerza generatriz somos nosotros. O sea, todos estos estadios de conocimiento son valiosos. ¿eh? Son valiosos. Y cuanto más avanza, más valioso. Recordemos que esto, el viaje lo hace en todos los niveles del pensamiento y en todas las formas de pensamiento. Me explico. Cuando nos explica la historia de la religión, las religiones más pobres son aquellas en que se piensa que hay una fuerza que es la luz, que es abstracta. El viaje es llegar a comprender que esa fuerza somos nosotros. La fuerza que produce el mundo no es la luz, ni el... Entonces, las religiones van avanzando de lo abstracto a lo concreto. Y nos dirá que cuanto más concretas sean las divinidades, más nos vamos acercando a la verdad. Y cuando las divinidades son las egipcias, que ya son antropomórficas, hombre, mira, y cuando las divinidades son griegas, que los dioses griegos son como nosotros mismos, estamos más cerca de decirnos lo que son las divinidades. Y el cristianismo es la religión perfecta porque la divinidad se ha hecho carne humana. Dios es hombre y habita entre nosotros. Y la filosofía lo que va a hacer es revelarnos la revelación. El capítulo de la religión, el capítulo último, previo al final del libro, la religión revelada, es una frase anfibiológica. Voy a revelaros lo que hay en la religión revelada. ¿Cuál es la religión revelada? El cristianismo. Dios se ha hecho hombre. Y os voy a revelar lo que hay en la revelación. Dios, el Espíritu, es la intersubjetividad, es nosotros.
Ese es el viaje. En este viaje estamos metidos. Esto es lo que nos va contando. Como sabes del final, Pero fijaos que no se puede perder ni un solo saber previo. Él no lo sabe todavía aquí. Aquí todavía esta figura no lo sabe. Aún se cree que es el triángulo. Exacto. Pero lo que no podemos hacer es pensar que hay una verdad y una falsedad. Mm. Todo estadio de pensamiento es experiencia humana, sangre humana sufriente, aprendizaje doliente de algo, de nosotros mismos. Ese algo es nosotros mismos. Por lo tanto, siempre hay un núcleo de verdad que será subsumido en el nivel siguiente, pero no lo podemos perder. No podemos decir, no, eso son los curas los que inventan. No, los curas no inventan nada. Nadie inventa nada así para engañar a nadie. Es nuestra propia experiencia al nivel de un determinado momento histórico. Y esa experiencia tiene que ser, gracias a esa experiencia podemos llegar a saber que somos intersubjetividad práctica en acción, ¿no? Bueno, esto es lo que parece ocurrir fuera de ella, lo que parece ser una actividad contra ella, es algo que ella misma, estábamos aquí, ¿no? ¿Sí? El ser está mediado, ¿no? Ha sobrepasado el último que vemos, sí, pasó. La verdad es que ha quedado sobrepasado. No, estabas 3 líneas más arriba. Aprendiendo lo moviente. Aprendiendo lo moviente. Ahora bien, cuando esto negativo aparece en principio como desigualdad del yo con el objeto, es también en esa misma la desigualdad de la sustancia y consecuencia. ¿Es ahí? No, mira, último párrafo, 2, 3, 4, quinta línea. Último párrafo, quinta línea. Aprendiendo lo moviente. El vacío como motor. 1, 2, 3. Concebían, aprendiendo lo moviente, por cierto, como lo negativo, pero sin aprender todavía a esto negativo como en sí mismo. Al espíritu, a esto negativo, al vacío, como nosotros, sin proyecto natural, autoproduciéndonos a nosotros mismos. Fijaos, los antiguos concebían el vacío como motor, comprendían el movimiento. Hay una nada y de repente hay un algo. Pues antes de este algo que cambia, tiene que haber una nada. Por cierto, lo movimiento como lo negativo, como lo que niega lo anterior y como el movimiento siguiente como lo que niega lo que hay ahora, pero sin comprender todavía a eso negativo como nosotros mismos los autoproductores, el espíritu autoproductor, el ser que es una nada. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿De verdad se entiende? Vale. Ahora bien, cuando esto negativo aparece al principio, como la desigualdad de yo con el objeto, es también en la misma medida la desigualdad de la sustancia, que es con el sujeto, consigo misma, con el sujeto, con el sujeto. No nos acabamos de entender. No acabamos de entender que la sustancia es el sujeto que se pone y el sujeto, la subjetividad, como esa negatividad, como esa fuerza negativa que tiene que ponerse y que tiene que ponerse y que niega o sea, el espíritu es intersubjetividad, ¿no? Que genera sustancia. Lo que pasa es que el espíritu como intersubjetividad sin generar nada no puede existir. Pero cada sustancia es producida por un yo intersubjetivo que precisamente por no ser nada, por ser una nada que tiene que estar constantemente poniéndose, una nada que puede serlo todo, tiene que generar sustancias. Pero eso, a este nivel, todavía no lo podemos comprender. Lo que parece ocurrir fuera de ella, lo que parece ser una actividad contra ella, es algo que ella misma hace. Y ella se muestra ser esencialmente sujeto. Ese cambio, esa nada que es, eso que pone, eso que parece que anula, eso que no es más que nosotros. ¿Se entiende esto? Ahora bien, cuando el yo, esto negativo, aparece al principio de la desigualdad del yo con el objeto, cuando el yo, esto negativo, la nada sin proyecto, que tiene que poner proyecto, cuando el yo, esto negativo, aparece al principio como la desigualdad, como lo negativo del yo, con eso que existe, esa fuerza, que no sabemos qué es la intersubjetividad nuestra, decimos que es un vacío del que salen cosas. A ver, los griegos incluso pensaban que la naturaleza era algo que no sabemos lo que es, que produce lo que es. La naturaleza se llama en griego physis, física, physis. Pero physis es la palabra phio, que quiere decir parir. Hay un ente, hay una matriz
que es una nada, que se dedica a parir como loca. Mundos, cosas, seres. Una nada. O sea, tenemos aquí otra interpretación de estos antiguos que pensaban que el vacío es una matriz, es la matriz paridora. ¿Por qué? Pues porque decíamos, ¿no? Pues, algo ha de haber que haya existido antes de lo que existe. Y ese algo no lo pensaban como un señor, sino lo pensaban como el vacío, como un vacío activo. Bien, lo negativo. Eso negativo, ese vacío negativo es nosotros, nuestra capacidad práctica, generadora de mundos todos. No podemos vivir fuera de un mundo generado, pero nosotros somos el yo intersubjetivo, que no es ningún mundo concreto en concreto, ningún mundo concreto en concreto, sino cualquier mundo nos vale para aguantar. Pero tenemos que generar mundos para existir. Ahora bien, cuando esto negativo aparece al principio como la desigualdad del yo con el mundo creado, es también en la misma medida la desigualdad de la sustancia, de eso creado, consigo misma, porque la sustancia no es más que nosotros mismos produciéndonos. Lo que parece ocurrir fuera de ella, fuera de la sustancia, lo que parece ser una actividad contra ella, es algo que ella misma hace, porque la sustancia es el sujeto, la intersubjetividad es la generadora de esa sustancia. Somos más bien sujeto que sustancia. Así nos lo ha dicho ya varias veces, ¿no? No somos sustancia, sino más bien sujeto. Lo que parece ocurrir fuera de ella... Es lo mismo, lo que pasa es que el sujeto ya es más consciente. Sí, y además tiene que ponerse. Lo que parece ocurrir fuera de ella, lo que parece ser una actividad contra ella, contra la sustancia misma, es algo que ella misma hace, porque la sustancia es el sujeto haciéndose, y ella se muestra ser, la sustancia se muestra ser esencialmente sujeto. ¿Entendéis lo que la complicación de la frase cómo va? Pero es una frase muy elementalita, ¿no? O sea, la sustancia dice, ay, pero si hay algo que está combatiéndome a mí misma, pero ¿cómo va a ser? Y me está haciendo polvo, como un yo, como Antígona, ¿no? Pero me está haciendo polvo, yo soy la polis, me está haciendo polvo. Esa sustancia de repente resulta que no es más que lo producido, el mundo producido por nosotros. Una vez que ella ha mostrado esto de modo perfecto, el espíritu ha hecho su existencia igual a su esencia. Que hemos llegado a comprender, el espíritu llega a comprenderse. Dice, coño, pero si soy yo el que se produce. ¿Qué soy yo? El espíritu. ¿Y el espíritu qué es? Esto que soy yo. ¿Y el espíritu qué es? Esto que yo produzco. ¿Y esto que yo produzco qué es? El espíritu autoproduciéndose. Pero somos nosotros. Una vez, pero ahora estamos, le está dando pasitos hacia el final del libro. Una vez que ella ha mostrado esto, el espíritu ha hecho su existencia igual a su esencia. Él se es objeto así, tal como él es, como el ser negación que tiene que estar constantemente autoproduciéndose, como la intersubjetividad que produce sustancia. Y el elemento abstracto de la inmediatez y la separación del saber y de la verdad ha quedado sobrepasado. El ser está mediado absolutamente. El ser llega a comprenderse mediado. ¿Cómo? Desdoblándose, comprendiéndose, autoasumiéndose como desde la conciencia. Es contenido substancial que igualmente es inmediatamente propiedad del yo. Es sustancia que es sujeto. El ser se ha comprendido, ha llegado a comprenderse. Es contenido sustancial, sustancia, saber hacer puesto en práctica, cultura material de vida, que igualmente es inmediatamente propiedad del yo, sujeto. ¿Qué es sujeto? Es la intersubjetividad. Tiene la cualidad del sí mismo. Pero entonces esto lo estamos comprendiendo desde un determinado nivel filosófico, el del Begriff. Ya hemos superado la representación. Estamos en el nivel del concepto. Con esto se concluye la fenomenología del espíritu. Cuando hemos llegado ahí, chico, esta es la obra. Aquí terminado. Una vez hemos llegado a saber eso, oyes, capítulo tachín, tachán. Saber absoluto. ¿Qué dices, Antonio? Es una filosofía muy sencilla, sota caballero rey, pam, pim, pam, pum. Claro, está tirada. Has de pasar el sufrimiento de 2000 años, pero una vez lo has sufrido y lo has padecido y te has hecho polvo el hígado, dices, pero si soy yo, si nosotros somos el... Es así, con eso concluye. Y ahí, claro, es que es el capítulo último. Lo que el espíritu se depara en ella, lo que el espíritu se da en mi obra, es saber lo que somos, lo que es saber del espíritu.
El desparpajo con el que el tío dice, pues aquí, pues terminado. Pero aún se va a marcar ¿Cómo queda? Quedan dos tercios un cacho dos prólogo. tercios eh, todavía. Lo que el espíritu se depara en mi obra, lo que el espíritu, es que mi obra es la obra del espíritu. Mi obra es la objetivación del espíritu que comprende ser el espíritu, productor y producido y autoproduciente de sí mismo, y libre como espíritu que se autogenera. Hemos llegado a saber eso. No somos nada frente a un mundo natural. No somos nada frente a una divinidad creadora. No somos el ser práctico que se autoproduce. El espíritu somos nosotros. En lo que el espíritu se depara en mi obra es el elemento del saber. Lo que el espíritu se depara en mi obra es saber lo que es el espíritu. Somos nosotros. ¿Eh? En este elemento del saber se expanden ahora los momentos del espíritu en la forma de la simplicidad que sabe a su objeto como siendo ella misma, ¿no? Los momentos del espíritu en la forma simple que sabe a su objeto como espíritu, como siendo ella misma, la simplicidad. En estos momentos no están ya disociados. Estos momentos, que además han sido los momentos de las distintas figuras de conciencia generadas por el Salvador, ¿no? Estos momentos no están ya disociados en la oposición de ser y saber. El espíritu intersubjetivo es saber que se produce producción de saber, ser y saber es lo mismo. El Begrif, la filosofía, lo conceptual, es saber que no existe aquí el saber y aquí el ser. ¿Por qué? Porque la sustancia es producción del sujeto. ¿Por qué? Porque la sustancia es saber práctico, puesto en obra por la intersubjetividad. Y el saber teórico es la experiencia, es la elaboración sobre la experiencia generada por ese saber práctico, bla, 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 bla. Estamos en la filosofía de la praxis. Estamos en la filosofía de la praxis. Sino que permanecen en la simplicidad del saber. Son lo verdadero en la forma de lo verdadero. Ontológicamente, ¿qué somos? Saber. ¿Cómo que somos saber? Somos saber sustantivo generado por entre todos nosotros que nos permite dirigirla, poner en obra las manos. Somos saber cultural, ontológicamente. Y gnoseológicamente somos el grado de conciencia de ser eso que en cada momento histórico hemos alcanzado. ¿Se entiende esto que acabo de decir? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale. Por lo tanto, todo nivel de conocimiento del pasado es bueno. Aporta conocimiento, es experiencial. Que nosotros somos, fijaos que para Hegel saber es saber sustantivo, saber como ontología, cultura material de vida es un saber hacer. El mundo se hace porque dirigimos las manos. Las manos las dirigimos respecto de un saber, es un saber práctico, pero somos saber práctico. Entonces, decir que Hegel es cuando Hegel dice que el mundo es producción de categorías, se lo saca de la intelectualmente, cree que el fantasear, fantasear la filosofía produce mundo, que es una logomaquia, eso es mentira. Para Hegel, el saber empieza siendo saber sustantivo, sustancia, saber hacer que dirige manos. Y eso nos genera experiencia, saber intelectual, saber teórico. O sea, nada de que Hegel ve el mundo al revés y piensa que pensando el mundo se produce el mundo. Un cuerno. El sufrimiento del espíritu, la odisea del espíritu. Viviendo el mundo, conociéndolo al máximo lugar lo conoce, esa es la teórica. Sufriendo al explotador, al señor que domina al esclavo y produce mundo. O sea joder, viviendo esa producción del mundo. Exacto, vivir la producción del mundo, y que es un saber hacer. Anda que esto no es la espina dorsal de esta obra. No, Hegel fantasea el mundo, hay que darle la vuelta. Qué bueno, pero si él ya sabe que el mundo es saber hacer generado por nosotros. En fin, ahí queda eso torero. En esos momentos no están en la posición de saber, de ser y saber, sino que permanecen en la simplicidad del saber. Son lo verdadero, no en la forma, es lo verdadero en la forma de lo verdadero. Y su diversidad es solo diversidad de contenido.
los distintos y tal. Su movimiento, que se organiza en este elemento para resultar en un todo, es la lógica o filosofía especulativa. Y yo os voy a contar en otro libro cómo ese saber sustantivo ha generado una serie de filosofías que eso es la lógica, esa es la ciencia de la lógica, la Wissenschaft. Entonces, la ciencia de la lógica, como muy bien insiste, ¿cómo se llama? Weiss, en su tesis doctoral, que es sobre del yo al nosotros, del yo al nosotros, se titula su estudio sobre la fenomenología del espíritu, cuando llegamos a comprender que somos el nosotros que se autoproduce. Bueno, él dice, la ciencia de la lógica no es... ahora hemos llegado a comprender lo que es el espíritu. Entonces dice, pero lo que el lector piensa entonces, dice, ahora nos va a decir que va desde el espíritu para atrás. Dice, no. La ciencia de la lógica es contar de nuevo la historia de la humanidad, diciéndote, ahora no te voy a contar que estas ideas surgen de la experiencia. Estas ideas son las claves matriciales de las distintas filosofías generadas a lo largo de la historia. Ahora, léete la fenomenología. Y ahora yo te voy a decir que en el principio fue la cantidad, el ser, la cualidad, luego van apareciendo, y cada vez la filosofía va de lo más abstracto, estas categorías, hasta lo más concreto, la subjetividad, la Wirklichkeit, lo concreto, que es el final de esa obra, ese recorrido de lo abstracto a lo concreto, que precisamente por eso he querido meter antes la historia de la religión, como la divinidad más abstracta, como la más perdida, la más concreta, como la que va a nosotros. Ese viaje es la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica no quiere decir que él piensa que cuando dice ser, Hegel dice ser, y la categoría ser produce el mundo. No. Está explicándonos el encaje, la historia de los conceptos filosóficos de cada etapa y cómo en cada etapa posterior hereda los anteriores y los enriquece. Ese, bueno, claro, es el reino de las sombras, como dice el mío. Bienvenido al reino de las sombras. Lo dice en el prólogo de la ciencia de la lógica, ¿no? Entras en el reino de la sombra. Pero, y por eso te dice, para entender esta obra, léete la fenomenología. No te voy a explicar otra vez la fenomenología. Anda. He escrito yo la fenomenología y te voy a ahorrar leértela. Cabrito, léetela. En lugar de decir que yo estoy fantaseando, que cada vez que uno dice una categoría filosófica produce un mundo y que esto es una logomaquia, léete la fenomenología y entenderás lo que estoy haciendo ahora. Y no me vengas a dar la lata. Eso, bien. La lógica o filosofía especulativa. La lógica, eso es la lógica o filosofía especulativa. Ahora bien, no me he saltado nada, ¿no? Ahora bien, como ese sistema de la experiencia del espíritu solo se ocupa de la aparición de la filosofía especulativa, ese sistema que coge las experiencias del espíritu y solo se ocupa de la aparición de parece que el curso que va desde él hasta la ciencia de lo verdadero, que es la figura de lo verdadero, es meramente negativo. Ahora no. Esto lo anterior no, está mal. Dice, no. Y uno podría quedar dispensado de lo negativo, de la figura anterior, en cuanto que es lo falso, y exigir que lo conduzcan sin más a la verdad. Déjate de contarme la historia del pensamiento humano. Ya. Dice, ¿cómo tú crees que hemos llegado a saber esto? Desgraciado. Si no es con este recorrido terrible. Y que todas las demás figuras son falsas. Todas tienen saber rico, todas son importantes, todas tienen saber sustantivo. En cuanto que es que es la figura del... O sea, si suprimimos eso, lo verdadero en la figura de lo verdadero es meramente negativo y uno podría quedar dispensado de eso, de las etapas anteriores, de lo que hemos superado, de lo que hemos rechazado, de lo que hemos negado en cuanto que es lo falso y exigir que le conduzcan sin más a la verdad. ¿Para qué ocuparse de lo falso? La cuestión de la que ya hemos
de la que ya hablamos arriba, sobre si debería empezar enseguida se debería empezar enseguida con la ciencia, como un pistoletazo, me parece que decía, ha de responderse aquí bajo el aspecto de cuál es entonces la hechura de lo negativo en tanto que falso. Entonces, mira, pues entonces, si tú quieres entrar ya en lo verdadero, me tienes que demostrar que lo negativo es lo falso, que ese viaje que hemos hecho es falso, que al final lo único que hemos ido siempre de tortazo en tortazo, de diciéndonos tonterías, y solamente al final hemos llegado a la luz, ¿no? Las representaciones que hay al respecto obstaculizan muy especialmente el acceso a la verdad. Esto nos dará ocasión de hablar del conocimiento matemático al que el saber no filosófico considera como el ideal que la filosofía tendría que esforzarse por alcanzar, por más que hasta ahora sus esfuerzos hayan resultado vanos. Se diría, no, es que la filosofía tiene que ser como el saber matemático. Rectas cortadas por paralelas, ya hemos resuelto. Hemos llegado a comprender lo que hay, lo anterior ya no se necesita. El ser humano es un ser histórico, el ser humano es un ser en devenir, solamente lo devenido permite entender lo que va a venir. Bueno, lo verdadero y falso pertenecen a estos pensamientos determinados que, carentes de movimiento, pasan por ser esencias propias. Esto es verdad, no, esto es mentira. Una de las cuales se asienta aquí, la otra ya aisladas y fijas, sin comunidad ninguna con la otra. Frente a esto, ha de afirmarse que la verdad no es una moneda acuñada que pueda darse ya lista para guardársela sin más en el bolsillo. Bueno, aquí hay un asterisco, página 27, vamos a ver. Creo que no tiene mucho interés, pero bueno, lo leemos. Moneda acuñada guardada en el bolsillo. La alusión es a Lessing y a su Natán el vengo preparado para una cuestión de dinero, resulta que quiere verdad, y la quiere tal, bueno, en fin, es un texto de Lessing, de Natán el Sabio. Aquí. Ni tampoco hay algo que sea lo falso, ni tampoco hay algo que sea lo falso, igual que no hay algo que sea lo malo. Ciertamente el mal y lo falso no son tan malignos como el diablo, pues encarnados en este se ha hecho de ellos incluso un sujeto particular, en tanto que lo falso y lo malo son solo universales, pero no dejan de tener una esencialidad propia uno frente al otro. Ahora, o sea, aquí lo malo, aquí lo bueno, aquí lo falso, aquí lo verdadero. Lo falso, pues solo de ello estamos hablando aquí. Lo falso, pues solo de ellos, de lo que estamos hablando, sería lo otro, lo negativo de la verdad, de la sustancia, la cual, en cuanto a contenido del saber, es lo verdadero. Pero la sustancia es por sí misma esencialmente lo negativo. Somos el ser que constantemente está autocambiándose, cambia el mundo, cambia la forma de autocomprendernos. Pero la sustancia es por sí misma esencialmente lo negativo, en parte en cuanto que es diferenciación y determinación del contenido, en que cuanto constantemente estamos generando un mundo nuevo y generando y además y generando entonces la figura, la experiencia que nos produce ese mundo concreto generado y generando entonces desde la experiencia la gestalt y filosofía determinada. O sea, en tanto que ese mundo fue concreto, fue real, en cuanto que es parte nuestra, no, es producción del espíritu, no puede no ser espíritu, algo está diciendo de nosotros mismos como espíritu. A ver que no me pide, pero la sustancia es por sí misma esencialmente lo negativo, en parte en cuanto que es diferenciación y determinación del contenido, en parte en cuanto que es un diferencial simple, es decir, en cuanto que es sí mismo y saber en general, en cuanto que es sabido por un yo. Bueno, aquí había puesto yo una nota mía, pero es lo mismo. No voy a leer. Se puede muy bien saber de modo falso. Que algo se sepa de modo falso significa que el saber está en desigualdad con la sustancia. Cuando la sustancia producida por nosotros y la consciencia que tenemos de ello está en desigualdad, hay un saber que algo se sepa de modo falso significa que el saber está en desigualdad con su sustancia. Solo que esta desigualdad es justamente el diferenciar como tal, el cual es momento esencial, el llegar a comprender
el llegar a comprender que no tenemos una percepción correcta de nosotros mismos, es parte de ese mundo concreto que ha producido esa experiencia. Es parte interna. Bueno, vamos a ver a partir de esta diferenciación deviene, desde luego, su igualdad. Llegamos a cambiar. O sea, es un movimiento inmanente. Todo es inmanente. Hemos producido un mundo. Suponemos de ese mundo, desde la experiencia generada por ese mundo y desde la figura de conciencia que ha generado ese mundo, que ese mundo es de una determinada manera. Ese mundo sigue en devenir. Hay un desajuste. De repente percibimos un desajuste experiencial. Ese desajuste experiencial, primero, no dice, no niega que cuando era justo tuviera verdad. Y segundo, no dice que ahora que se desajusta algo tenga mentira, ni el mundo real ni el saber. Son partes inmanentes del espíritu en su praxis autoobjetivadora y en su praxis comprendedora de sí mismo. A partir de esta diferenciación deviene desde luego su igualdad. Podemos llegar a... Y esta igualdad devenida es la verdad. Una verdad en proceso. Pero no es verdad de tal manera que la desigualdad hubiera quedado desechada. El haber comprendido que no éramos igual a ese mundo, no quiere decir, ay, mira, ya podemos desechar esa experiencia. Ahí hemos tenido, en la figura anterior, cuando la manteníamos, y en la figura anterior, cuando la llegamos a poner en duda, tenemos al espíritu autocomprendiéndose, tenemos saber sustantivo. No podemos decir que esa figura quede desechada como ganga separada del metal puro. Si dijimos en un momento dado, el mundo lo produce el espíritu, y ese espíritu se llama Dios. Cuando decimos, no, pero no, Dios, Dios es un antropomorfismo. Estamos diciendo eso, no estamos diciendo que la idea de espíritu sea falsa. La idea de espíritu es energía creadora que hemos descubierto y si echamos a la idea de Dios y echamos con ella la idea de energía creadora productora del mundo, estamos empobreciéndonos. Tenemos que ganar lo que hay en esta idea y llevarla al estadio siguiente. ¿Qué es esa energía? ¿Qué es esa energía? ¿Dónde radica esa energía creadora de un Dios creador? Somos nosotros. No podemos ir para atrás. Si la desperdiciamos, retrocedemos y nos hacemos... ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Con el ejemplo de del espíritu creador. ¿Sí? Tampoco ni siquiera de manera en que la manera en que la herramienta queda alejada del recipiente ya terminado, ¿no? Pues yo qué sé, la azuela respecto de, o la rueda de hacer barro respecto al recipiente, sino que la desigualdad sigue estando presente ella misma de manera inmediata como lo negativo, como el sí mismo, el yo en el seno de lo verdadero en cuanto a tal. El yo siempre estará ahí. Voy a permitirme volver atrás, pero no es verdad de tal manera que la desigualdad hubiera quedado desechada como ganga separada del metal puro, ¿no? Tampoco ni siquiera de la manera en que la herramienta queda alejada del recipiente ya terminado, sino que la desigualdad sigue estando presente. El yo que piensa el mundo creado por él sigue siendo un desigual. La negatividad sigue estando ahí, ella misma de manera inmediata. La desigualdad sigue estando presente ella misma de manera inmediata como lo negativo, como el sí mismo en el seno de lo verdadero en cuanto a tal. Lo que nos parece verdadero, nosotros mismos lo hemos generado como parecido verdadero y hemos generado el mundo del cual decimos que eso es verdadero. Pero esa fuerza de creación de nueva realidad y nuevo pensamiento está ahí, está ahí. No por ello puede decirse, sin embargo, que lo falso constituya un momento o siquiera sea una parte constitutiva de lo verdadero. Que en cada cosa falsa haya algo verdadero. En esta expresión tienen ambos validez como el aceite y el agua. Estamos pensando las cosas desde el no begrif, desde la no filosofía. Hay lo verdadero,
hay lo falso. Bueno, podemos decir que en cada momento falso hay algo de lo verdadero, los cuales no siendo mezclables, bueno, el agua dice, precisamente porque su significado designa el momento del perfecto ser otro, sus expresiones no tienen que usarse ya cuando su ser otro ha quedado cancelado y asumido, cuando estamos ya en una figura superior. No es que lo haya un poquito de verdadero y un poquito de falso. Era verdadero, la verdadera explicación en la figura de conciencia anterior y queda sumido y en la siguiente figura de conciencia. Sus expresiones no tienen que usarse ya. Ya no podemos decir... bueno, pero la idea de Dios tenía un poquito de verdad. Hemos llegado a comprender que es el Espíritu. Estamos en el nivel superior. No podemos, desde el nivel superior, tratar de enfrentar la antigua forma de conciencia. La antigua forma de conciencia la hemos asumido, la hemos purificado, lo valioso está. Entonces, no se trata de decir, bueno, ahora somos laicos, pero la idea de Dios para explicar el Espíritu era un poco valiosa. La idea de Dios era el antropomorfismo mediante el cual percibíamos que éramos espíritu. Ahora hemos llegado a saber que somos la intersubjetividad. Estamos a otro nivel. No necesitamos hacer esos juegos. Ya hemos asumido. Está la verdad ya en la nueva figura. Así como la expresión de la unidad del sujeto y el objeto, de lo finito y lo infinito, del ser y el pensar, etcétera, tienen el inconveniente de que el objeto y el sujeto, etcétera, significan lo que son fuera de su unidad. Ahora, ¿quién es el sujeto? Ahora, somos la intersubjetividad que produce las dos partes. Tienen el inconveniente de que el objeto y el sujeto significan lo que son fuera de su unidad y dentro de ella, entonces, no se hayan mentados como lo que su expresión dice. Del mismo modo, no es ya tanto que falso, es tanto que falso. No es ya en tanto que falso que lo falso es un momento de la verdad. No se trata de hacer esas separaciones. Como no se trata, a ver, vamos a leer el párrafo, es lo falso, lo que llamamos falso, es una forma de ver dentro de una figura y experiencia lo que ahora llamamos falso es una forma de interpretar interna a una figura de consciencia de una experiencia anterior donde era verdadero. Así como la expresión de la unidad del sujeto y el objeto. A ver, nos saltamos un asterisco, vamos a ver qué dice este texto. Sí, es que no está muy bien explicado. Que no está muy bien explicado, un poco engorroso. Sí, entiendo lo que decir, pero sí. no Bueno, está muy aquí bien él aquí hace... Pero un momento, vamos a verlo. Coño, el asterisco. Pero bueno, no has explicado. 99. Unidad del sujeto y el objeto. Alusión a Schelling, la filosofía de la identidad, del ser y de lo uno y de los opuestos, ¿no? Del yin y el yang. Se supera. Lo valioso ha pasado a estar integrado en lo posterior. No se trata de que lo anterior y lo posterior sean puestos como partes, ¿no? Y esto estaba ¿dónde está el asterisco? Así como la expresión de la unidad del sujeto y el objeto, de lo finito y lo infinito, del ser y el pensar, tienen el inconveniente de que el objeto y el sujeto significan lo que son fuera. El ser y el pensar no están excluidos. El ser no es más que pensamiento práctico. El sujeto no es opuesto al objeto. El objeto es la autoproducción de la intersubjetividad. Y la intersubjetividad y el sujeto, pensado como tal sujeto, lo estamos objetivando, lo estamos objetualizando. O sea, estamos usando representaciones en lugar de estar recurriendo a la concepción filosófica. Asimismo, como no sé, tienen el inconveniente de que objeto y sujeto, etcétera, significan lo que son fuera de su unidad y dentro de ella, entonces, no se hayan mentados como su expresión dice, lo sujeto, el objeto, lo falso y lo verdadero, sino no es ya en tanto que falso, del mismo modo, no es ya tanto que falso, en tanto que falso que lo falso es momento de la verdad. Ha sido lo que tenía de saber positivo, lo que había en la antigua forma de conciencia, está integrada en la nueva. No es una cosa falsa que ha pasado a integrarse como quitando una parte. Es la experiencia terrible que vivimos
anteriormente es la que nos ha permitido tener en la nueva figura un poco más de luz. Ahora te parece falso porque has hecho todo un camino. Y por has hecho todo el camino. Y además, pero no, y además, una realidad. y además has sufrido y has vivido. Y era tu mundo, tu praxis y tu concepción de vida correspondiente a ese mundo que se supera. El dogmatismo como mentalidad, como modo de pensar, el dogmatismo como mentalidad en el saber y en el estudio de la filosofía no es otra cosa que la opinión de que lo verdadero consiste en una proposición que es un resultado firmemente establecido, si es que no es sabido de una manera inmediata, sino es que ya está ahí dado, ¿no? A preguntas tales como cuándo nació César, o cuántos kilómetros, cuántas plazas tiene tal o cual estadio, cuántos metros tiene el estadio de fútbol, debe darse una respuesta clara y precisa, ¿vale? Igual que es verdadero de modo determinado que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados del triángulo rectángulo. Bueno, pero la naturaleza de semejante verdad, o así la llaman, es distinta de la naturaleza de las verdades filosóficas. De hecho, el triángulo rectángulo es un saber que se puede aplicar a una esquina que no sea chaflán como las de Barcelona, a una esquina, o se puede aplicar a un cajón. O sea, es un saber que es siempre el mismo, por lo tanto es externo al objeto estudiado. Pero estamos hablando de la historia de la humanidad y el saber y el pensamiento es interno a la propia praxis de la humanidad y a la propia forma y a la propia organización concreta del estadio de la humanidad histórico habido. Estamos ante el saber de un ente histórico en despliegue, en devenir, en constante devenir, como forma de hacer y como autoconsciencia. Por lo tanto, estas verdades que son, les llamará externas al objeto, nada tienen que ver con con la filosofía, que lo que pretende es comprender la historicidad humana en su devenir. En lo que se refiere, estamos ahí, ¿no? En lo que se refiere a las verdades historiográficas, o sea, por ejemplo, cuando nació César, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que él distingue entre Historische y Geschichte, la historia como realidad ontológica, en cambio, él le llama Geschichte, o esto que está aquí abajo, ¿no? Y a los datos históricos le llama Historische, usa estas dos palabras, ¿no? Historische Wahrheiten. Cuando Hegel escribe, se acaba de establecer en alemán la distinción entre histoire, narración y conocimiento del acontecido, y Geschichte, la historia acontecida ontológicamente propiamente dicha. La historiografía y la historia, exacto. E historicidad, historiografía e historia. Historiografía. Y como se habrá visto varias veces a lo largo del prólogo, Historisch no tiene nunca el valor de verdadero saber, ni tampoco falso, el año en que nació César, pero no habla de la ontología. En las ocurrencias anteriores lo he traducido como erudito. Bueno, bien. En lo que se definen las verdades historiográficas, por mencionarlas brevemente, en la medida, en efecto, en que se considere de ellas lo meramente historiográfico, se concede fácilmente que conciernen la existencia singular a un contenido bajo el aspecto de su contingencia y arbitrariedad, a determinaciones suyas que no son necesarias. ¿Qué año ocurrió esto? No sé. Pero incluso unas verdades tan escuetas como las que hemos puesto de ejemplo, cuando nació César, o qué tamaño tiene un estadio de fútbol, pero incluso en verdades tales como las que hemos puesto de ejemplo, no existen sin el movimiento de la autoconciencia. La autoconciencia está constantemente cambiando, porque somos el ser que está en constante cambio, y también la autoconciencia es cambiante. Para conocer una de ellas hay que comparar mucho, también consultar en libros o investigar de una u otra manera. También en el caso de una intuición inmediata, solo el conocimiento de la misma, debidamente fundado, llega a tenerse por algo de verdadero valor, por más que de lo que se trate propiamente sea tan solo del resultado escueto. Sigue con el asunto, cuidado, con las cautelas. En lo que concierne a las verdades matemáticas,
Apenas se tendría por geómetra quien se supiera de memoria externamente y de carretilla los teoremas de Euclides sin sus demostraciones, sin saber cómo. O sea, rectas cortadas por paralelas son proporcionales. Bueno, hay que demostrarlo. Hay que saberse también sus demostraciones y sin haberlas asimilado, como podría decirse, jugando con la expresión para saberlos de manera interior. Fijaos que, bueno, pues con todo, hasta las matemáticas, la verdad no puede estar separada de su procedimiento. No digamos en la historicidad en la que el ser está en constantemente autoproducción de algo nuevo que es el mismo como novedad, como nuevo, como novedad nueva. Asimismo, si alguien midiendo muchos triángulos rectángulos adquiriera el conocimiento de que sus lados mantienen entre sí la consabida proporción, dicho conocimiento se tendría por insatisfactorio, o sea, es decir, empíricamente, sin tener la comprensión del procedimiento. Sin embargo, tampoco en el conocimiento matemático tiene la condición esencial de la prueba todavía el significado y la naturaleza de ser momento del resultado mismo, sino que, fijaos, en la historicidad, la verdad nueva es fruto de la creación nueva, de un mundo nuevo y de un hacer nuevo generado por nosotros en nuestra novedad práctica. Sin embargo, tampoco en el conocimiento matemático tiene la condición esencial de la prueba todavía el significado y la naturaleza de ser momento del resultado mismo. La verdad, la demostración en la historia es momento del proceso histórico. Es momento interno del proceso histórico. No es algo externo, sino que más bien la prueba ya ha pasado, ya ha desaparecido en este. Ya está. Sí. Ciertamente, en cuanto al resultado, el teorema es visto, inteligido, como verdadero. Pero esta circunstancia sobreañadida no afecta a su contenido, sino solo a la relación con el sujeto. El movimiento de la prueba matemática no pertenece a lo que es objeto, sino que es una actividad exterior a la cosa. Es lo que el ejemplo de las esquinas, ¿no? O sea cual sea el objeto estudiado, le podemos aplicar el mismo método. Pues sea cual sea el momento histórico estudiado, no podemos exactamente. La historicidad es el ser que se genera nuevo él ontológicamente. Se genera nuevo él ontológicamente. No es una nueva manera de presentar lo anterior. Y si lo nuevo, si el ser humano está constantemente construyendo una ontología suya nueva, lo que fue verdad antes siguió siendo verdad para esa época, lo que es verdad ahora en este nuevo mundo cuyo saber hacer parte del anterior y subsume al anterior, es una nueva verdad cuya verdad también ha subsumido las anteriores verdades, puesto que está haciendo una diferencia con otras filosofías. entre filosofía y sí. Para ver la diferencia. Exacto, está contrastándolo. Así, la naturaleza del triángulo rectángulo no se descompone. Y dice, y además, la naturaleza del triángulo rectángulo no se descompone, tal como se presenta en la construcción necesaria para demostrar la proposición que expresa sus proposiciones, porque los triángulos de verdad no son descomponibles. El triángulo del músico no se descompone en tres partes. Yo qué sé, el triangulillo los triángulos materiales no se pueden descomponer. Así, la naturaleza del triángulo rectángulo no se descompone tal como se expresa en la construcción necesaria para demostrar la proposición que expresa sus proporciones. Toda la producción del resultado es un recorrido y un medio del conocer. Toda producción del resultado es un recorrido y un medio del conocer. Pero en la historicidad humana es otra cosa. También en el conocimiento filosófico, el devenir de la existencia en cuanto a existencia, ahí es distinto del devenir de la esencia o de la naturaleza interna de la cosa. Pero, en primer lugar, el conocer filosófico contiene uno y otro devenir, el devenir del mundo real y el devenir del pensamiento, mientras que el matemático, por el contrario, solo expone el devenir de la existencia, esto es del ser de la naturaleza, solamente expone
una cosa inamovible una vez has creado la idea triángulo, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar, el conocer filosofía continuo y uno y otro devenir, la realidad. No le cambia la esencia nunca, porque siempre está ahí en la mente. Exacto, pero en primer lugar, el conocimiento. Mientras que el matemático, por el contrario, solo expone el devenir de la existencia, esto es del ser, de la naturaleza de la cosa, solo dentro del conocimiento en cuanto a tal. Y luego, aquel conocer unifica también estos dos movimientos particulares. El originarse interno o el devenir de la sustancia es un paso indisociado hacia lo externo o hacia la existencia, ser para otro, y a la inversa, el devenir de la existencia es el recogerse en la esencia. El movimiento es así doble proceso y devenir del todo, de tal manera que cada proceso y devenir pone a la vez al otro y por eso cada uno tiene en él como dos aspectos. Los dos juntos hacen al todo, disolviéndose a sí mismos y haciéndose momentos suyos. El conocer y el ser son productos de una praxis, la praxis concreta, histórica, de un momento histórico determinado y concreto, que produce un mundo distinto del que será antes, del que era antes, el que era anterior y el que era después, y produce un conocimiento orgánico inmanente a esa praxis de ese mundo. No es como la matemática que ya está. Vale, lo dejamos aquí entonces. O si queréis, bueno, ¿lo dejamos aquí o sí? Pues ya está. En el conocimiento matemático, ¿no? Últimas 3 líneas. Sigue en el... Me corté antes y me estoy haciendo sangre. Bueno, sería jueves. Sí, vamos a cortar. Un momento. Vamos a cortar, sí. Detener la grabación.